Maussan Televisión presenta. Buenas noches, bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Habemus Papam. León XIV es el nuevo sucesor de San Pedro. La fumata blanca salió de la chimenea de la Capilla Sixtina a las 18:07 hora local de Roma, 10:07 tiempo del centro de México. Pakistán advierte a la India que pagará cada gota de sangre derramada, mientras continúa el intercambio de acusaciones y la comunidad internacional llama a mantener la calma. La Profepa rescata 119 animales del zoológico de Culiacán, Sinaloa, que se encontraban en malas condiciones. Algunos estaban ahí de forma ilegal. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan. El día de hoy, alrededor de las 10 de la mañana, hora local, y 6 de la tarde, hora del Vaticano, se liberó el humo blanco, dándonos a conocer que Habemus Papam, el Papa número 267 de la Iglesia Católica. Aquí, toda la información. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Habemus Papam. León XIV es el nuevo sucesor de San Pedro. La Iglesia Católica encontró a su nuevo líder tras la muerte del Papa Francisco el pasado 21 de abril. Y por primera vez en la historia, un cardenal nacido en Estados Unidos fue elegido papa este jueves. La fumata blanca salió de la chimenea de la Capilla Sixtina a las 6:07 p.m. hora local de Roma, 10:07 a.m. tiempo del centro de México. Tras 5 votaciones, la primera el día miércoles y 4 realizadas el jueves, el cónclave eligió a Robert Francis Prevost como el pontífice número 267 de Roma. El cardenal estadounidense fue elegido pontífice el segundo día del cónclave y se convirtió en líder de millones de católicos. El anuncio provocó un estallido de júbilo entre decenas de miles de fieles presentes en la Plaza de San Pedro del Vaticano que esperaban con impaciencia. Los seguidores celebraron con una gran ovación a la fumata blanca y continuaron celebrando durante casi 10 minutos en los que sonaron las 6 campanas de la basílica y continuaba el humo de la chimenea. Prevost, cuyo nombre papal es León XIV, apareció en el balcón de San Pedro donde saludó a todos los fieles que viajaron hasta la icónica plaza para conocer al nuevo pontífice. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Cambió del italiano al español para dar las gracias a su antigua diócesis en Perú.
Y si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe. Este fue el cónclave con más cardenales de la historia, con un total de 133 purpurados. Ningún cónclave en el último siglo ha durado más de 5 días. Este fue uno de los más cortos de las últimas décadas, pero no el más corto de la historia. Se espera que continúe con las reformas del Papa Francisco. Ahora conozcamos quién es Robert Francis Prevost Martínez, el Papa conocido como León XIV. El nuevo obispo de Roma, Robert Francis Prevost, quien es considerado un líder experimentado dentro de la Iglesia Católica y una figura importante del clero en Perú, nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Illinois, hijo de Louis Marius Prevost, de ascendencia francesa e italiana, y Mildred Martínez, de ascendencia española. Tiene 2 hermanos, Louis Martin y John Joseph. Pasó su infancia y adolescencia con su familia y estudió en el Seminario Menor de los Padres Agustinos y posteriormente en la Universidad de Villanova en Pensilvania, donde en 1977 obtuvo un título en matemáticas. También estudió filosofía. El nuevo pontífice de la Iglesia Católica nació en Chicago. Sin embargo, también tiene la nacionalidad de Perú, donde ejerció de misionero y de arzobispo, ya que trabajó arduamente en este país sudamericano en misiones y formación de aspirantes agustinos. Fue obispo de Chiclayo desde el 2015 y en el 2018 asumió el cargo del segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y también fue administrador apostólico de Callao, designado por el Papa Francisco en el año 2020. Su lema episcopal es In illo uno unum, palabras pronunciadas por San Agustín en un sermón sobre el Salmo 127, para explicar que aunque los cristianos somos muchos, en el único Cristo somos uno. La Iglesia debatía entre continuar con la agenda inclusiva de Francisco o volver a una senda doctrinal conservadora. Sin embargo, los partidarios de este cardenal agustiniano lo presentaron como una alternativa equilibrada entre los papales, capaz de manejarse entre las alas progresistas y conservadoras que han generado divisiones y luchas internas. Nosotros somos de la diócesis de Chiclayo, lo conocemos, es un pastor de nuestra Iglesia Católica, que es el pastor como pedía el Papa, que es con el zapato gastado de la calle. Siempre lo hemos visto trabajando con las personas humildes y trabajando por expandir y mantener la fe católica en su diócesis. A nuestro Papa Pedro XIV, que para nosotros fue nuestro Monseñor Robert, muy querido en la diócesis de Chiclayo. El nuevo pontífice norteamericano se asemeja a su predecesor en su fuerte compromiso con los pobres y los inmigrantes, y en ir a su encuentro, como pregonaba Francisco. El Papa León XIV, de origen estadounidense, el primero en la historia, ha tenido diferentes reacciones alrededor del mundo, entre ellas la del presidente Donald Trump, quien dijo estar orgulloso de que el Papa de la Iglesia Católica sea ahora de origen de los Estados Unidos. Conozcamos esta y todas las reacciones que se dieron con los líderes del mundo. Este jueves 8 de mayo se dio el anuncio de la elección del nuevo Papa. El estadounidense Robert Prevost será ahora el Papa León XIV.
Desde que salió el humo blanco de la chimenea del Vaticano, los devotos celebraron e incluso lloraron y estaban listos para recibir al nuevo pontífice. También los líderes del mundo compartieron sus felicitaciones a León XIV. Uno de los primeros en dejar un mensaje al Papa León XIV fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mandó felicitaciones y expresó sus deseos de reunirse muy pronto con el sucesor de San Pedro a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. Felicitaciones al cardenal Robert Francis Prevost, quien acaba de ser nombrado papa. Es un gran honor saber que es el primer papa estadounidense. Qué emoción y qué gran honor para nuestro país. Espero con ansias conocer al Papa León XIV. Será un momento muy significativo. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, expresó la alegría que siente ella y toda la población peruana tras la elección del Papa Prevost. En nombre del gobierno y del pueblo del Perú, expresamos nuestra inmensa alegría y enviamos nuestro saludo y un abrazo fraterno a su santidad, León XIV. El presidente ruso Vladimir Putin envió un telegrama al Papa León XIV para felicitarlo por su elección como nuevo líder de la Iglesia Católica. Otro de los líderes del mundo que felicitó al nuevo pontífice fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través de la plataforma de X. Felicitamos a su santidad León XIV, electo por el Colegio Cardenalicio como jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano y líder espiritual de la Iglesia Católica. Ratifico nuestra convergencia humanista a favor de la paz y la prosperidad del mundo. También, fieles de todo el mundo celebraron y dieron la bienvenida al sucesor de San Pedro. Lágrimas y gritos de felicidad se escucharon en diferentes lugares. Sin duda, la llegada del Papa León XIV trajo alegría a millones de fieles católicos de todo el mundo y esperan que siga el mismo enfoque de Francisco en la paz y la inclusión. La noticia más importante del momento: habemos Papa. Y para hablar de este tema invitamos a Luis Sánchez, un experto en temas religiosos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy, Luis. Gracias por la invitación. Luis, platícanos acerca de este Papa, quien se autonombró León XIV. No era uno de los favoritos dentro de los cardenales, sin embargo, fue elegido por ellos. Platícanos por qué crees que sucedió esto. Así es. El cardenal Prevost, así normalmente lo llaman, es un cardenal que ha tenido una carrera dentro de la Orden de San Agustín y que pues ha trabajado también en los organismos de la Santa Sede ya últimamente, invitado precisamente por el Papa Francisco por la experiencia previa que había tenido, sobre todo en Latinoamérica. Esto permite entonces entender que los cardenales en el cónclave estuvieron conversando acerca de qué tipo de papa necesitaba la Iglesia en estos tiempos. Él, en su formación, tiene una licenciatura en ciencias matemáticas. Entonces quiere decir que es un hombre científico, primero, antes de ser religioso. Y luego, después de estudiar esa carrera en ciencias matemáticas, se integra a formarse para ser religioso, termina su formación, ¿sí?, en la Orden de San Agustín, y su carisma se caracteriza precisamente por el diálogo entre fe y religión, ¿sí?, en la educación. Entonces, además de trabajar en Estados Unidos, después se fue a trabajar a Perú, sobre todo ya ordenado obispo. Esa experiencia le permitió conocer al entonces Papa Francisco para invitarlo a integrarse a los organismos de la Santa Sede. Lo nombró precisamente prefecto del dicasterio de los obispos, que es el encargado para tratar de organizar el trabajo internacional de todos los obispos. Entonces ya veamos uno de los objetivos del cónclave, alguien que tuviera un conocimiento de la mayoría de los obispos en el mundo, pero también alguien con una cultura científica para poder dialogar. Y justamente esto que mencionas
es muy interesante, ya que el Papa León XIII también fue un papa de ciencia y fe. ¿Estos valores también los comparte el nuevo Papa XIV? Así es, el Papa del mismo nombre antecesor, León XIII, se caracteriza porque él vivió una época en la que tuvo que trabajar lo que se llama transición, ¿no? En una época de pensamiento de choque, como a hoy, en estos tiempos. Por ejemplo, derechistas e izquierdistas, o extrema derecha o extrema izquierda. Y el Papa León XIII le tocó precisamente trabajar en ese abrir camino, en el diálogo, ¿sí? Y ahora este nuevo Papa considero que va a buscar eso precisamente, evitar esos choques y tomar en consideración la dignidad del ser humano, tanto a nivel personal como a nivel social, para evitar conflictos. Es decir, ¿este Papa será una continuidad de lo que venía haciendo el Papa Francisco? Especialmente el Papa Francisco lo que le gustaba trabajar era en las periferias. No olvidarse que ya la Iglesia pues ya tiene trabajo en las parroquias, ya están asentados, pero hay que también buscar a los que están más allá. Y hay que buscar precisamente no solo atender sus necesidades espirituales, sino también temporales. Luis, pues te agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Seguramente te vamos a seguir viendo en otros programas de Maussan Televisión para que nos compartas más acerca de este nuevo Papa, León XIV. Sí, pues esperemos que en estos días se siga proporcionando esta información que va a interesar precisamente a la audiencia para conocer mejor quién es este Papa, cómo ha sido su trayectoria ordenado dentro de la Iglesia y lo que espera el mundo acerca de su pontificado. Así será. Muchas gracias, Luis. Gracias. Y nosotros seguimos a una pausa, pero continuamos aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Continuamos en Tercer Milenio 360. En el conflicto militar entre la India y Pakistán, el primer ministro pakistaní afirmó que vengará cada gota de sangre derramada por los ataques de la India. Conozcamos lo último que ha sucedido en esta nueva guerra entre la India y Pakistán. Cada gota de sangre derramada por los ataques de la India será vengada, advirtió el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. La guerra está provocando que miles de personas huyan de regiones como Cachemira. La India aseguró que repelió un ataque aéreo de Pakistán en la Cachemira, administrada por la India, donde se escucharon fuertes explosiones y están en marcha las sirenas antiaéreas, mientras varias ciudades se encuentran sumidas plenamente en la oscuridad. Pakistán aseguró que el supuesto ataque en la Cachemira, administrada por la India, es falso. La situación entre India y Pakistán se ha vuelto crítica después de que la Fuerza Aérea India lanzara ataques aéreos en territorio pakistaní, causando la muerte de al menos 31 personas, incluidos niños, y heridas a decenas más. Pakistán prometió vengar la muerte de estos civiles, lo que elevó las tensiones entre ambos países nucleares. El ataque aéreo indio se produjo en respuesta a un ataque militante en un centro turístico en Cachemira, administrado por la India el 22 de abril, que dejó más de 25 personas muertas. India acusa a Pakistán de apoyar a grupos militantes islamistas responsables del ataque. Sin embargo, Pakistán niega la existencia de campamentos o infraestructuras terroristas en las zonas atacadas por India y afirma que los ataques causaron la muerte de hombres, mujeres y niños inocentes. El viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, afirmó que el país hará todo lo posible para defender su dignidad y se reserva el derecho de autorizar a las Fuerzas Armadas a tomar medidas adecuadas en respuesta. La comunidad internacional, por su parte, ha pedido una rápida desescalada del conflicto, incluyendo Estados Unidos, el Reino Unido, China, Irán y los Emiratos Árabes Unidos. Miles de residentes en la región de Cachemira han sido evacuados debido a los intensos disparos y bombardeos. La situación humanitaria en la región es crítica, con reportes de viviendas, templos
campos de cultivo y vehículos dañados. La economía y la estabilidad regional están en riesgo debido a la escalada del conflicto. Hablando de pactos, Ucrania ratificó el acuerdo con los Estados Unidos de las tierras raras ucranianas a cambio de armas estadounidenses para que puedan continuar defendiéndose contra Rusia. El Parlamento de Ucrania ratificó este jueves 8 de mayo un acuerdo clave con Estados Unidos para la explotación y desarrollo de minerales estratégicos. La votación contó con 338 votos a favor y ninguno en contra. A pesar de algunas preocupaciones sobre la falta de detalles en ciertas disposiciones, la mayoría de los legisladores respaldó el acuerdo que Kiev espera sirva como puerta de entrada para obtener más ayuda militar estadounidense. Esperamos que el fondo esté plenamente operativo dentro de unas semanas. Por supuesto, la tarea consiste en hacerlo operativo y encontrar una oportunidad para lanzar este fondo. Esto sugiere que debería haber contribuciones financieras. Por parte de nuestros socios estadounidenses, quiero recordarlo aquí, las contribuciones al fondo se harán de la siguiente manera. Pueden ser recursos financieros de Estados Unidos o ayuda militar que será transferida a Ucrania, evaluada, aprobada por ambas partes, y esta cantidad aumentará la contribución de Estados Unidos. Por parte de Ucrania, esto está claramente definido en el anexo del acuerdo. 50% de los pagos de royalties, pagos de licencia de nuevos yacimientos, 50% de los cuales serán transferidos a una cuenta especial. Y esta será nuestra contribución, nuestra aportación al fondo. El acuerdo no garantiza explícitamente nuevos envíos de armas, pero Kiev lo considera como una vía para acceder a más sistemas de defensa, como los Patriot, necesarios para enfrentar los ataques rusos con misiles. La ratificación se produce en vísperas del Día de la Victoria en Rusia, cuando Moscú intentará proyectar fuerza militar en medio de los recientes ataques con drones atribuidos a Ucrania. El acuerdo fue firmado el mes pasado en Washington tras meses de tensas negociaciones y representa un intento del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky por reconstruir la relación con el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha expresado frustración por la falta de avances en las conversaciones de paz. A cambio, Estados Unidos obtendrá acceso preferencial a proyectos mineros estratégicos en Ucrania durante los próximos 10 años, mientras se pone en marcha un fondo de inversión para la reconstrucción del país. Según una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el 47% de los ucranianos apoya el acuerdo, mientras que un 22% teme posibles consecuencias negativas. Israel el día de hoy lanzó nuevos ataques con bombardeos al sur del Líbano. Esto, de acuerdo a oficiales del Líbano, es una violación a los acuerdos de tregua que se habían logrado entre Israel y el gobierno libanés. Este jueves, el ejército israelí lanzó una serie de ataques aéreos en la región de Nabatie, en el sur del Líbano. 2 oleadas de bombardeos cayeron en valles, tierras altas y zonas boscosas. El Ministerio de Salud Pública del Líbano confirmó que una persona murió y 8 más resultaron heridas durante los ataques. El ejército israelí afirmó que bombardeó infraestructura perteneciente al grupo armado Hezbollah, que incluía armas y túneles como parte de una red subterránea. En las imágenes podemos ver el humo dispersado momentos después del ataque. Personas corrían por las calles, las escuelas fueron evacuadas y el tráfico estaba atascado, ya que docenas de ambulancias se dirigían al lugar de los ataques para ayudar a los heridos. A pesar de que se había hecho un alto al fuego el 27 de noviembre del año pasado entre Israel y el grupo limitante Hezbollah, este sería el 4º ataque israelí contra la zona sur del Líbano.
Autoridades del gobierno libanés confirmaron que desde noviembre del 2024 hasta ahora, el número de muertes es de 190 personas. El ejército israelí afirma que solo ha llevado a cabo estos ataques con el propósito de dañar infraestructuras y a combatientes de Hezbollah. El día de hoy se celebró el 80 aniversario del Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial. Conozcamos algunas de las celebraciones y desfiles militares que se llevaron a cabo en los países que formaron parte de la alianza. Parlamentos alemanes y el presidente Frank-Walter Steinmeier conmemoraron el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, con una sesión especial en el Bundestag. En el marco del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el presidente federal de Alemania instó a la ciudadanía a no olvidar las elecciones del pasado y a proteger activamente los valores democráticos ante el avance del autoritarismo y el populismo. Por su parte, Berlín declaró festivo único 2025, tras el aniversario de la liberación del nacionalsocialismo. Hoy, 80 años después, seguimos profundamente agradecidos a los soldados aliados y a los movimientos de resistencia europeos que derrotaron al régimen nazi con todas sus fuerzas y a costa de muchas vidas. Nunca lo olvidaremos. Entre 1941 y 1945, la Alemania nazi y sus colaboradores asesinaron sistemáticamente a 6 millones de judíos en la Europa ocupada, junto con gitanos, minorías sexuales, personas con discapacidad y otras personas que ofendían las ideas nazis de superioridad. La Alemania nazi se rindió formalmente a las fuerzas aliadas el 7 de mayo de 1945 en Reims, y firmó la rendición un día después en Berlín, marcando el fin oficial de la Segunda Guerra Mundial. El presidente alemán relaciona esto directamente con el ataque de Rusia a Ucrania. A este respecto habló de una doble ruptura histórica y enfatizó la guerra de agresión de Rusia y la violación de los valores por parte de Estados Unidos, que marcan el fin de este largo siglo XX. El 8 de mayo se conmemora en muchos países como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, así como la fecha en que se hizo efectiva la rendición incondicional de la Alemania nazi en 1945. La guerra interna en Sudán está provocando la peor crisis humanitaria en la actualidad, conllevando a que más de 12 millones de personas tengan que abandonar su país de origen, siendo un auténtico éxodo humano. La guerra civil en Sudán ha expulsado a casi 12 millones de personas ante los intensos combates entre el gobierno y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Los más recientes ataques a uno de los principales puertos del país africano y contra campos de desplazados ponen en aprietos la capacidad de organismos como la Agencia de la ONU para Refugiados para la atención de los civiles en las fronteras. No esperábamos una llegada tan masiva de personas. La situación en la frontera es terrible. Hay muchos niños, incluso menores no acompañados, como el de 14 años que acabamos de ver, o este niño de 9 años que está aquí llorando, buscando a sus padres. Hay muchísimas personas con necesidades especiales, personas mayores. El médico acaba de decirme que hay muchas mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que están desnutridas. Así que esperamos que sigan llegando más personas en esa condición. Estamos hablando de gente que está muriendo de hambre en el camino. Esta semana, las Fuerzas de Apoyo Rápido lanzaron ataques contra Puerto Sudán, uno de los principales accesos de ayuda humanitaria extranjera y la puerta de escape para la población. Esta ciudad portuaria se había convertido en el bastión del gobierno tras la caída de Jartum. El pasado mes de abril, los rebeldes lanzaron una ofensiva a gran escala sobre el campamento de desplazados internos de Zamzam, en Darfur y Al-Fasher, que albergaba a casi 500,000 de personas, agudizando la expulsión de personas hacia naciones vecinas.
Los desplazados de la guerra buscan refugio en países como Chad, pero solo han encontrado hambre y condiciones extremadamente precarias debido a que la magnitud del éxodo humano ha colapsado la ayuda humanitaria. Muchos de ellos viajan durante días huyendo de la violencia, algunos incluso han muerto en el camino, y a su llegada a los nuevos campos de la ONU en la frontera, las condiciones de hacinamiento son terribles, tal como lo describen las propias autoridades. La ACNUR advierte que las imágenes de dolor se agravarán en las próximas semanas, a la par que se recrudecen los choques entre el gobierno y las fuerzas de apoyo rápido, agudizando la crisis humanitaria que estalló desde hace 2 años y contando. Lo invitamos a que nos siga en todas nuestras redes sociales, en donde siempre lo mantendremos informado de las que consideramos las verdaderas noticias. Nosotros vamos a una pausa y al regresar, la Profepa en México logró rescatar a más de 100 animales del zoológico de Culiacán en Sinaloa. Muchos de ellos estaban ahí de manera ilegal y también en condiciones deplorables. No se vaya a perder la información, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Continuamos en Tercer Milenio 360. Más de 16 kilómetros de costa en Tabasco, México, están cubiertas de crudo debido a un derrame petrolero. Se está investigando la responsabilidad que tiene Pemex, Petróleos Mexicanos, por esta catástrofe de un derrame petrolero. Otro incidente ecológico de Petróleos Mexicanos. Un derrame de hidrocarburos afectó este fin de semana 16 kilómetros de playas en el municipio de Paraíso, Tabasco. En plena temporada de puente vacacional, el derrame obligó a la suspensión de actividades turísticas y se reporta la muerte de especies marinas y aves cubiertas con chapopote y aceite. Autoridades locales izaron la bandera negra para prohibir el ingreso de personas en las playas más concurridas del litoral de Paraíso, mientras que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, informó que el derrame se suscitó en la terminal marítima de Dos Bocas, por lo que se realizará una supervisión a Petróleos Mexicanos para que informen las causas del suceso, la cantidad del hidrocarburo derramado y las acciones de remediación. Sin embargo, Pemex aún no ha brindado aclaración alguna. El desastre es catalogado como un ecocidio por integrantes de cooperativas pesqueras locales, quienes han registrado a los peces muertos que flotan en la costa, así como algunas especies de pelícanos y cangrejos, totalmente perjudicados. Un cangrejo que viene caminando del Chapo, prácticamente ya está muerto. Qué terrible imagen. Una evidencia. Ahí es donde pedimos el apoyo de las autoridades ambientales, de protección ambiental. Se prevé que la mortandad de especies afecte económicamente a esta región dedicada a la pesca. Cooperativistas denuncian que sus redes de pesca y pequeñas embarcaciones están afectadas por el chapopote y en algunos casos quedaron inservibles para su trabajo. Pese al daño causado, aún no se ha determinado el origen del hidrocarburo, si podría ser de una embarcación o una instalación propia de Pemex. Esta no es la primera vez que Petróleos Mexicanos contribuye a la crisis climática, ya sea con derrames de hidrocarburo, incendios en sus plataformas, así como la falta de disminución de sus emisiones de dióxido de carbono, hacen de esta una de las empresas más contaminantes del planeta. La Profepa, el organismo de protección al medio ambiente en México, ha rescatado a más de 100 animales que estaban en el zoológico de Culiacán en Sinaloa, los cuales en su mayoría eran ilegales de estar en este lugar y muchos de ellos también estaban en condiciones deplorables. El miércoles 7 de mayo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, también conocida como Profepa, dio un comunicado en el que se confirmó que se aseguraron 119 ejemplares del zoológico de Culiacán en Sinaloa debido a que se encontraron una serie de irregularidades, así como indicadores de negligencia a los animales. Entre el 29 de abril y el 1 de mayo, la Profepa realizó una inspección al zoológico de Culiacán, tras el reporte del estado de salud de un león africano macho,
el cual murió durante el segundo día de la revisión por una enfermedad terminal. Se encontró que algunos ejemplares como un oryx, un mono y 2 chimpancés también se encuentran en edad avanzada, además de 2 jaguares que están bajo tratamiento. Sin embargo, también descubrieron una serie de irregularidades que comprometen el bienestar de una gran parte de los animales. Durante la inspección se verificó el inventario, la condición física de los animales y su legal de su procedencia. De los 203 ejemplares que alberga el lugar, fueron asegurados 119, principalmente por no acreditar su legal procedencia o por no contar con un plan de manejo aprobado por la Semarnat en los últimos 5 años o en algunos casos por faltas al trato digno. Como consecuencia de los resultados, la institución exigió la implementación de algunas medidas para salvaguardar a los animales, entre las cuales se incluyen limpieza y reubicación de ejemplares en cuarentena en algunos de los recintos, limpieza del área de los felinos, atención médica a ejemplares que se encuentran en estado de salud frágil, continuar tratamiento al oryx cimitarra, que tiene una edad avanzada. La Profepa también anunció que le dará seguimiento a las condiciones de los animales, por lo que regresará durante el mes de mayo para asegurar que se lleven a cabo las medidas impuestas en el zoológico de Culiacán. Un estudio publicado en la revista Marine Policy afirma que en la última década Chile ha sido el país en donde más ballenas han muerto por chocar contra las embarcaciones, siendo 5 ballenas cada año. Sin embargo, de acuerdo al estudio, esta cifra podría representar únicamente el 10% del número real de muertes de ballenas. Un estudio publicado en la revista Marine Policy ha encontrado que en los últimos 10 años, Chile ha sido el país donde más ballenas mueren por chocar contra barcos. Según la investigación, cada año mueren 5 ballenas en esta nación sudamericana por esta causa. La lista negra continúa con Sri Lanka y los Estados Unidos, con entre 3 y 4 ballenas muertas al año por choques con embarcaciones. Los autores del estudio piensan que estos números son solo una fracción de la cantidad real, ya que según ellos, solo el 10% del número total de ballenas muertas son encontradas en la playa, mientras que el resto se hunden o flotan en el océano sin ser descubiertas. Las aguas de Chile son el hogar de 40% de las especies de ballenas en el mundo, lo que incluye a especies amenazadas como la ballena azul, la ballena sei y la ballena de aleta. El estudio demuestra que en los últimos 52 años, la colisión con embarcaciones es la principal causa de muerte no natural en ballenas. Los especialistas están colocando marcadores en las ballenas de aleta para estudiar sus movimientos, esperando que así se creen reglas claras para reducir los choques con los cetáceos, algo que será difícil de implementar debido a la enorme cantidad de proyectos mineros en Chile, los cuales transportan sus productos por medio de barcos. En el año 2022 se dio a conocer otro caso que muestra las consecuencias del choque de barcos con ballenas. En la costa de la Columbia Británica, en Canadá, fue observada una ballena jorobada llamada Moon, con un daño grave en su columna. A pesar de la seria lesión, Moon se desplazó por miles de kilómetros a través del Océano Pacífico, desde la Columbia Británica hasta Hawái. Para evitar este tipo de tragedias, los expertos recomiendan que las embarcaciones reduzcan la velocidad o incluso apaguen su motor en zonas donde frecuentemente se encuentran ballenas. Pero el choque contra barcos no es el único peligro de origen humano que estos mamíferos marinos deben enfrentar, ya que desde hace varios años, especialistas han señalado que el ruido del sonar de submarinos y barcos confunde a las ballenas y puede llevarlas a varar. También es una realidad que países como Japón, Noruega e Islandia continúan con la pesca comercial de estas bellas criaturas, esto a pesar de la presión internacional, justificándose con el hecho de que esta práctica ha sido llevada a cabo por generaciones y que representa una importante fuente de ingresos
para muchas familias. Vamos a una pausa y al regresar le vamos a presentar el testimonio del doctor Gregory Rogers, quien trabajó en la NASA, y él admitió haber conocido a un objeto discoidal de retroingeniería, el cual contaba con los logos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No se lo vaya a perder, solo aquí en Tercer Milenio 360 Internacional. Ya regresa Tercer Milenio 360. Continuamos en Tercer Milenio 360. El Gran Chaco es el segundo bosque más grande de Sudamérica después del Amazonas, un ecosistema boscoso que pasa por diferentes países de Sudamérica. Sin embargo, en algunos de ellos ha perdido la mayoría de su cobertura forestal. Aquí le presentamos la información. El Gran Chaco es considerado como uno de los lugares con más biodiversidad en el mundo, ya que alberga más de 4.200 especies. Sin embargo, la tala de árboles provocada por la agricultura y la industria maderera también lo ha convertido en uno de los lugares más deforestados, lo que está comprometiendo la supervivencia de la vida silvestre. El Gran Chaco es el segundo bioma más grande de América del Sur, conformado por un territorio que se extiende por Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Aquí habitan animales como jaguares, capibaras, tapires y monos carayá. Desafortunadamente, este ecosistema está siendo silenciosamente destruido, debido a que se ha deforestado el 25% del bosque durante los últimos 15 años, principalmente para construir granjas o para vender la madera de los árboles. Primero talan los árboles de valor para venderlos, luego vienen por el resto con máquinas y cadenas. Después prenden fuego a la tierra y matan todo. Lo único que queda es un desierto. La organización Greenpeace estima que en Argentina, donde está ubicado más de la mitad del territorio del Gran Chaco, se deforestaron 150.000 hectáreas durante el año 2024, comprometiendo la conservación de especies como los jaguares, de quienes se estima que quedan menos de 20 ejemplares en esta región. Diversos ambientalistas acusan al gobierno de Argentina de facilitar la explotación del Gran Chaco, además de permitir la violencia y amenazas hacia los activistas que quieren proteger al bioma. Por lo tanto, destacan la importancia de darle una mayor visibilidad a esta problemática con el fin de detener la destrucción del hogar de miles de especies. El doctor Gregory Rogers, quien trabajó en la NASA, afirma haber conocido a un objeto volador en forma discoidal, el cual tenía los logos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, siendo un tipo de aeronave de retroingeniería de tecnología no humana. El cirujano de vuelo de la NASA, el Dr. Gregory Rogers, recientemente declaró para el medio británico Daily Mail que en 1992 vio imágenes de un objeto volador discoidal que poseía las insignias de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. De acuerdo con el Dr. Rogers, un mayor de la Fuerza Aérea se acercó a él mientras estaba inspeccionando las instalaciones. El militar le mostró un video del objeto con forma de disco levitando. La nave estaba rodeada de personal con batas de laboratorio y trajes de protección. El ovni no dependía de métodos de propulsión tradicionales, ya que no había chorros de turbinas ni hélices visibles. Me estaba yendo del cuarto de preparación, y este tipo que estaba ahí me dijo, «Hey, quiero enseñarte algo». Yo pensé, ya sabes, ¿qué me va a mostrar? Me convenció de ir a una habitación. Tan pronto entramos él cerró la puerta, y la aseguró. Bajó las persianas. Luego se sentó y encendió la consola. Él prendió la computadora y dijo, «Esto te dejará boquiabierto». De pronto en la pantalla aparece una señal de circuito cerrado de televisión. Si me muestras el hangar con mi helicóptero, se vería exactamente eso. Excepto que no era mi helicóptero. Esto era un platillo volador. Cuando vi las marcas, yo pensé, es una aeronave experimental. Cuando esa cosa giró y vi Fuerza Aérea de Estados Unidos y la insignia de Estados Unidos. Quedé absolutamente sorprendido porque he visto imágenes de platillos voladores haciendo todo tipo de maniobras, pero nunca vi uno que dijera Fuerza Aérea de Estados Unidos en él.
Extraordinarias declaraciones del Dr. Gregory Rogers, quien trabajó en la NASA y la Fuerza Aérea, y que confirman las numerosas afirmaciones de otros testigos altamente calificados, que aseguran que el gobierno de los Estados Unidos ha desarrollado programas de recuperación e ingeniería inversa de tecnología no humana desde hace décadas, y sin el conocimiento del Congreso ni sus ciudadanos. El día de mañana a las 11 de la noche por su canal Maussan Televisión. No se pierda el programa especial dedicado al Papa, que se lo presentaremos en Cara a Cara con Johanan Díaz. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Esto fue Tercer Milenio 360. Visita maussantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.